La CONAIE se acoge al feriado y suspende los bloqueos viales. Analizarán si aceptan el pedido de diálogo planteado por el gobierno. Se recompone la mayoría oficialista en la Asamblea y se logra la elección de Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática, como segunda vicepresidenta de la Asamblea. El radar en funcionamiento en el Cerro Montecristi es capaz de detectar narcoavionetas a más de 400 kilómetros a la redonda. En Manta, las autoridades presentan al moderno semisumergible localizado en aguas internacionales. Tiene capacidad para llevar entre 6 y 8 toneladas de droga. En el reportaje de hoy sobre las morgues en el olvido, presentaremos hoy a un guardia que sin estudios de medicina ha realizado decenas de autopsias en el anfiteatro del Cantón Montalvo, provincia del Olvido. Las familias respiran aliviadas. 3 niños recibieron el fármaco más caro del mundo para combatir la atrofia muscular espinal. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Se suspenden las protestas indígenas hasta después del feriado. Estos días servirán para retomar fuerzas y volver a las movilizaciones, dicen los líderes indígenas y laborales. En una asamblea en los próximos días decidirán si aceptan o no y bajo qué condiciones el diálogo propuesto por el presidente de la República. Francisco Garcés con los pronunciamientos. Después del feriado podría reactivarse la movilización contra el gobierno. Así lo anunció el presidente de la CONAIE, quien dio un discurso en el Cantón Alausí, en Chimborazo. Vamos a regresar a la comunidad, pero nos mantenemos y declaramos la movilización permanente. Regresamos a la comunidad para tomar fuerzas, cargar cucayito y a seguir defendiendo la lucha de los pueblos y nacionalidades. Es la misma posición que tienen las organizaciones sociales que también integran el colectivo que organiza las movilizaciones. Se trata de tomar un espacio para reorganizar las fuerzas, para reactivar la lucha, para debatir con la gente, para recoger sus opiniones, pero sobre todo para también consultar el qué hacer frente a lo que hoy estamos viviendo. Según el gobierno, las protestas no tuvieron la fuerza que esperaban sus convocantes, ni generaron una reacción contra el régimen en la ciudadanía. Porque es fundamental que los ecuatorianos podamos tener el derecho de circular libremente por todas las vías del Ecuador. Tras las primeras jornadas contra el gobierno, está en duda aún si se reinicia el diálogo al que convocó el presidente Lasso, quien invitó a los dirigentes a Carondelet el próximo jueves a las 10 de la mañana, como lo informó el vocero presidencial Carlos Gijón en su cuenta de Twitter. Si acepta, será, compañeros, en donde la gente escuche. Ya, donde la gente escuche. Y en ese sentido, compañeros, tiene que garantizar la seguridad y que diga al pueblo, no a los dirigentes. En su agenda está la reducción del precio de los combustibles a los niveles de junio, reestructurar los préstamos de 4 millones de personas, respetar las consultas previas para proyectos mineros y retroceder en los proyectos de ley que quiere impulsar el gobierno. Era necesario abrir un espacio de diálogo con el gobierno nacional, pero fue el gobierno el que no quiso desde un inicio cuando insistió en el incremento en el precio de los combustibles. Para el diálogo ahora las organizaciones condicionan a que este no sea cerrado y que las bases lo puedan observar en directo. Bueno, que estos días de feriado también sirvan para la reflexión. Todos sabemos, aunque parece difícil entender para algunos, que el país afronta la crisis económica más profunda, agravada por la pandemia, y la única forma de afrontarla es con trabajo y más trabajo, de todos. Esto es lo que queremos los ecuatorianos. Ante los esfuerzos por crear las mejores condiciones para aumentar la producción y el empleo, nada sacamos oponiéndonos con violencia. El gobierno ha cedido mucho ante la oposición y se impone una respuesta responsable que no signifique más paralización y caos.
Ojalá la CONAIE y más organizaciones sociales acepten el llamado al diálogo que ha hecho el presidente. Así funciona la democracia. Y en otras noticias, 2 miembros de las Fuerzas Armadas que fueron retenidos el miércoles durante las manifestaciones contra el gobierno llegaron a Quito tras ser liberados. El ejército anuncia que la denuncia por la retención está en marcha. Francisco Garcés con más detalles del caso. Es el helicóptero MI de las Fuerzas Armadas que llegó desde el norte de Pichincha, trasladando a Gilberto Corrales y Nelson Huascota, miembros del ejército que el miércoles durante las manifestaciones contra el gobierno fueron retenidos en el sector de Atahualpa en el límite entre Pichincha e Imbabura. Según el ejército, ellos participaban en labores administrativas en el sitio de las protestas y estaban vestidos de civil. La intención de los indígenas era canjearlos por varios de los detenidos que dejaron las protestas. Pero la noche del miércoles fueron entregados a la Cruz Roja. Hemos puesto la denuncia correspondiente, se encuentra la denuncia en la Fiscalía de Otavalo y esperamos pues que siga el curso legal que tenga que seguir y que la justicia haga su papel. Tras su llegada a Quito, los uniformados fueron trasladados al Hospital de las Fuerzas Armadas para hacerles los chequeos de salud correspondientes. Le habían agredido, puñetes y patadas y también castigos con ortiga. Se le recibió en el servicio de emergencia, se procedió a realizar los exámenes correspondientes y al momento ellos se encuentran estables. Hasta esa casa de salud llegó también el presidente de la República, Guillermo Lasso. Agradezco que ustedes como efectivos de Fuerzas Armadas hayan defendido la ley, la Constitución y claro, asumieron un mal rato, pero aquí estamos para respaldarlo. La entrega de los soldados a la Cruz Roja fue la última acción de los manifestantes de las 2 jornadas de movilizaciones contra el gobierno. Yesenia Guamaní es la nueva segunda vicepresidenta de la Asamblea. Con 83 votos a favor, la legisladora de la izquierda democrática alcanzó esa dignidad. En su discurso convocó a un pacto ético en medio de las críticas del correísmo por señalamientos que hizo a ese gobierno o sobre ese gobierno. Patricio Díaz estuvo en la sesión. Les ruego a los señores asambleístas comportarse como verdaderos asambleístas. Fue una sesión matizada por las diferencias entre el correísmo y el oficialismo. Si los perros ladran, es señal de que estamos avanzando. Y eso elevó la temperatura del correísmo al punto que decidieron abandonar la sesión. Presidenta, no se preocupe, que por más que griten los honestos, estamos de este lado y de eso sí estoy tranquilo. Griten lo que quieran. No podemos permitir irrespetos. Y creo que hoy la nueva mayoría de la Asamblea Nacional ha sido irrespetuosa. Pero eso fue el colofón. Antes, la sesión tomó un tinte tenso. Es que después de emocionarse el nombre de Yesenia Guamaní para la vicepresidencia, la entonces candidata contaba con su partido, Izquierda Democrática, el oficialismo y hasta el Partido Social Cristiano. Pero aún así, no le alcanzaban los votos. Sus coidearios hacían lo posible por convencer a Pachacutic. Ella mismo fue a confirmar el respaldo y no llegaban los 70 votos necesarios. Más bien, hubo 3 abstenciones de sus aliados. Al final se decidieron y obtuvo 83. Sí, juro. Fue posesionada entonces como la segunda vicepresidenta de la Asamblea, en reemplazo de la destituida Bella Jiménez. En su primer discurso, hizo un llamado a las autoridades por la seguridad del país. A generar un pacto nacional que sume los esfuerzos y voluntades de todos los poderes del Estado, gobiernos autónomos. Sin embargo, fue quien encendió la molestia del correísmo. Mi saludo de trabajo al presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso, a quien felicito por asumir este gran reto de tomar las riendas de un país cooptado por más de una década de corruptos. La segunda vicepresidencia de la Asamblea sobre todo tiene la función de reemplazar a la presidenta cuando no esté el primer vicepresidente. Pero lo más importante es su voto en el CAL. Izquierda Democrática mantiene 2. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viaja esta noche al Reino Unido y a España, donde permanecerá durante 10 días. Asistirá a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y atenderá reuniones oficiales en Madrid.
Jacqueline Rodas nos cuenta que es su quinto viaje oficial. La noche de este jueves, el presidente de la República, Guillermo Lasso, emprende un viaje internacional de 10 días. Hasta el 3 de noviembre estará en Reino Unido asistiendo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en compañía de su esposa, el canciller y el ministro de Ambiente, más 3 funcionarios de seguridad. Prevé participar en reuniones junto con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Luego se trasladará a Madrid, España, hasta el 7 de noviembre, donde mantendrá encuentros para promover inversiones y avanzar en la negociación para eliminar el requisito de visa Schengen a los ecuatorianos. A este segundo tramo de su viaje se sumará el embajador itinerante para temas estratégicos Juan Carlos Holguín y los ministros de Telecomunicaciones y de la Producción. Este es el quinto viaje oficial internacional de Guillermo Lasso desde que asumió el poder en mayo pasado. Antes estuvo en Colombia para asumir la presidencia de la Comunidad Andina, en la posesión del presidente peruano Pedro Castillo. Se reunió en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, regresó a México en septiembre pasado para la cumbre de la CELAC y finalmente estuvo en Nueva York, Estados Unidos, donde intervino en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El espacio aéreo de Manabí y Santa Elena ya está bajo vigilancia las 24 horas. Desde este miércoles entró en operación un radar que instaló la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el Cerro de Montecristi, provincia de Manabí, considerado estratégico para la detección de narcoavionetas que hacen vuelos bajos. Paul Romero visitó el cerro y nos preparó un informe. El constante giro del radar permite detectar tráfico aéreo no identificado. Por primera vez en la historia del país, la Fuerza Aérea Ecuatoriana cuenta con un equipo de vigilancia y control en el Cerro Montecristi, considerado estratégico para la detección de aeronaves ilegales, especialmente narcoavionetas que aterrizan en pistas clandestinas. Este jueves se realizó una ceremonia especial en la cima del cerro, en donde se izó la bandera del Ecuador. Su instalación no fue una tarea sencilla. La FAE tuvo que sortear varios obstáculos, desde las dificultades geográficas por la pendiente del cerro, hasta la oposición de ciertos habitantes de la zona. Después de 4 meses de trabajo, finalmente el radar de origen español está colocado en la cima del Cerro Montecristi, ubicado a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Para instalar los equipos, se construyó una vía de 3 kilómetros, en donde varios vehículos tuvieron problemas para subir. Varios componentes fueron transportados a pie, como también lo hicimos nosotros para llegar a la cima del cerro. El comandante de la FAE, Giovanni Espinel, visitó el sitio para constatar el funcionamiento del radar. Luchemos de una manera frontal contra el narcotráfico, situación que le estamos haciendo y esa es nuestra responsabilidad. La cobertura del espacio aéreo será más de 400 kilómetros a la redonda, es decir, las provincias de Manabí y Santa Elena, parte de Los Ríos y hasta Esmeraldas. La vigilancia se complementa con los aviones de reacción inmediata que están en Manta, a pocos kilómetros de Montecristi. Todos los días, las 24 horas, puedan realizar el despegue correspondiente para salir a cumplir las misiones de interdicción de estos tráficos aéreos no identificados. En estos lugares se han detectado narcoavionetas procedentes de México. Los grupos narcotraficantes han pretendido hacer de Manabí un centro de operaciones. Estos tráficos aéreos no identificados ha sido que vienen normalmente del norte, más o menos de lo que se ha podido evidenciar desde México. Desde el aire se puede divisar el radar en pleno funcionamiento. Un lugar estratégico que le permite a las Fuerzas Armadas obtener una visión de 360 grados del espacio aéreo sobre el territorio y el mar de Manabí. Hay más información de los allanamientos que en Manta permitieron la captura de 14 presuntos miembros de 3 organizaciones narcodelictivas. La hipótesis de las autoridades es que esta organización es responsable de la transportación de al menos 50 toneladas de droga. Los sospechosos están con prisión preventiva, como Karen Ceballos nos informa desde Manabí. Por aire desde un helicóptero y por mar a través de lanchas guardacostas, la Armada y la policía localizaron e incautaron 9 embarcaciones pesqueras y detuvieron a 2 personas por narcotráfico. Horas antes se dieron 12 aprehensiones en una veintena de allanamientos ejecutados en Manabí y Guayas. Uno de los detenidos es un dirigente pesquero de Manta. Se logra identificar a 3 supuestas organizaciones narcodelictivas. Aproximadamente hay unas 50 toneladas que se han transportado
por el mar, salen de varios puertos. Desde Colombia inclusive y puertos desde el Ecuador. La investigación de la policía ecuatoriana contó con 2 asistencias penales internacionales. Tras la audiencia, se dictaminó prisión preventiva para los procesados y la prohibición de enajenar bienes, además de la incautación de sus cuentas bancarias por ser considerados coautores del delito. Tenían varios roles cada uno de ellos, como la coordinación desde tierra, la planificación desde tierra para el abastecimiento de combustibles, abastecimiento que se lo realizaban a varias narcolanchas para que éstas a su vez pudieran trasladar la sustancia catalogada sujeta a fiscalización a Centroamérica y Norteamérica. 10 vehículos, más de 50 teléfonos celulares, $39,000, documentos y dispositivos electrónicos son parte de las evidencias en esta investigación. Se indicó que estarían por vincularse al proceso otras personas. Una embarcación semisumergible fue detectada en aguas internacionales, entre Costa Rica, Colombia y Ecuador. Las autoridades presumen que esta nave habría salido desde Colombia y está dedicada, obviamente, al tráfico de drogas y combustible. José Carlos Alvarado nos cuenta que 3 ecuatorianos y un colombiano fueron detenidos. Fue el viernes 22 de octubre que a través de la alerta del buque Escuela Guayas, las autoridades detectaron esta lancha semisumergible en aguas internacionales. Específicamente, el descubrimiento se hizo a 300 millas náuticas de la provincia de Esmeraldas, entre los mares de Costa Rica, Colombia y Ecuador. Personal de la Armada junto a la policía presentaron durante este jueves la embarcación, la cual les llamó la atención por tener características modernas, como motores de gran velocidad. Sus dimensiones alcanzan los 16 metros de eslora y los 4 metros de manga. La capacidad de esta nave alcanzaría para llevar entre 6 y 8 toneladas de droga. No está determinado que haya zarpado de Ecuador, porque dependiendo de qué puerto haya zarpado, y si es que fue por encima de Galápagos, por debajo de Galápagos, tenemos nosotros diferentes tiempos para cubrir esas rutas. Pero yo le puedo decir que en un par de días ellos se encuentran, puede llegar a su destino. Además de la sospecha del traslado de droga, las autoridades señalaron que también se dedicaría al tráfico de combustible. 4 personas venían a bordo de este semisumergible. Entre esos hay 3 ecuatorianos provenientes de la provincia de Santa Elena y un colombiano. John Merlo, jefe de operaciones de la Armada, indicó en qué estado hallaron a los tripulantes de esta nave. Se determinó que los 4 estaban con problemas de dolor de cabeza y problemas graves por la intoxicación que tenían de combustible. Al interior de la nave encontraron dólares, pesos colombianos y bolívares venezolanos. Ahora la policía y la fiscalía investigan de dónde zarpó este semisumergible, pues presumen hasta el momento que habría salido desde Colombia. Y hablamos ahora de la vacunación contra el COVID. Las terceras dosis de refuerzos para las personas mayores de 65 años iniciarán la próxima semana, de acuerdo a la ministra de Salud, Jimena Garzón. Esta continuación del plan de vacunación se da en medio de la alerta del sector médico por un ligero aumento en las hospitalizaciones por COVID-19. José Carlos Alvarado tiene el anuncio oficial. Es oficial. A partir del próximo jueves 4 de noviembre, las personas de 65 años en adelante podrán acceder a la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dio más detalles sobre este plan, en el que agregó que este grupo etario podrá inmunizarse en los centros de salud de todo el país. Al menos deben tener 6 meses de haber culminado sus 2 primeras dosis. Nosotros como ministerio estamos desplegando todos nuestros recursos. La ministra informó también que el país cuenta con una reserva nacional de más de 9.900.000 vacunas disponibles. Entre estas también constan las monodosis de CanSino. Con este número también se podrá inocular a más del 85% de la población, con lo que se alcanzaría la inmunidad de rebaño. El anuncio de la ejecución de esta parte del plan de vacunación llega en medio de un ligero aumento de hospitalizaciones de personas con COVID-19 durante el último mes, como lo afirma el médico Alberto Campodónico. Prácticamente han habido ingresos de pacientes de tercera edad, es decir, arriba de 60 años, 65 años, con el esquema de vacunación completo. Y se ha hecho más seguido
estos pacientes durante las 2 últimas semanas. Se ha incrementado su número entre las 2 últimas semanas. El sector médico también sugiere que el plan de refuerzo de los esquemas de vacunación se amplíe de la forma más rápida posible a la población masiva, para así evitar un nuevo repunte de casos de COVID-19 a nivel nacional. Campodónico agrega que ante la aparición de nuevas variantes es vital que el país continúe reforzando su contingente de dosis. Bueno, por lo pronto los mayores de 65 años y los que ya hayan transcurrido los 6 meses después de la segunda dosis. Y hoy se cumplieron las últimas comparecencias en la Comisión de Legislativo que investiga los denominados Pandora Papers, que mencionan al presidente de la República. Asistió un alto funcionario de gobierno para responder a los asambleístas. Byron Andino nos tiene las declaraciones formuladas. Este jueves en la mañana compareció a la Comisión de Garantías Constitucionales el secretario de la Administración Pública, Iván Correa Calderón. ¿Por qué lo convocaron? Asambleístas indican que su nombre también aparece en la investigación periodística Pandora Papers, así como el del presidente Guillermo Lasso. Victoria de Sintonio de UNES le preguntó sobre eso. Así contestó. Yo nunca he tenido ninguna propiedad de Banisi ni Banisi Holding. ¿No ha sido accionista, no ha sido propietario, beneficiario final? No. También le consultaron sobre si su esposa tendría alguna relación en paraísos fiscales, pero el legislador oficialista Diego Ordóñez intervino. Preguntas que invaden la privacidad. ¿Qué que ver con el proceso de investigación? Por eso, la respuesta repetitiva de Iván Correa ante los cuestionamientos fue que solo se podía referir de sus funciones en el sector público. Son a los hechos que yo realizo como secretario general de la Administración Pública. He cumplido siempre con la ley, señora asambleísta. Fueron las últimas comparecencias en esta comisión que indaga los denominados papeles de Pandora, que nombran al presidente de la República. Ahora la comisión elaborará el informe correspondiente para presentarlo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. El gobierno emitió 2 decretos ejecutivos para fortalecer la inversión en el sector eléctrico en Ecuador. Las autoridades advierten que de no generar la inversión necesaria, en corto plazo tendremos desabastecimiento de energía eléctrica. Juan Carlos Aisproa informa. Dicen las autoridades del gobierno que no se trata de un proceso de privatización, sino de delegar parte de la inversión y administración del sistema eléctrico al sector privado. Y es que mediante 2 decretos, el presidente Lasso estableció las políticas para el aumento de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica en Ecuador. Y en ningún caso de los proyectos eléctricos que se promueven a través del decreto ejecutivo, en ningún caso habrá venta de esos activos. Sobre el abastecimiento de energía eléctrica en el país, el ministro Bermeo hizo una advertencia. De no producirse la inversión en proyectos eléctricos, en muy corto plazo vamos a tener problemas de abastecimiento. Y esto hay que decirlo clara y frontalmente. Actualmente, Ecuador tiene una capacidad instalada de unos 7.400 megavatios. Sin embargo, las autoridades precisaron que para los próximos 10 años se necesitarán 6.000 megavatios más para evitar un eventual desabastecimiento, pues el 90% de la energía a través de las hidroeléctricas no es suficiente. Se piensa que tenemos energía para muchísimos años y no es así. Es por ello que el gobierno justifica la decisión de delegar a la administración privada, porque entre noviembre y abril, Ecuador cada año debe importar energía eléctrica desde Perú y Colombia en época de estiaje en la Amazonía. Seguimos en un momento y más adelante el revelador testimonio de un guardia que sin estudios de medicina ha realizado decenas de autopsias en el anfiteatro del cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, por falta de médicos forenses. Tendremos el informe especial. Morgues en el olvido. En esta segunda entrega especial sobre las morgues en el olvido, les mostramos las condiciones extremas en que se realizaban autopsias en cantones de las provincias de Bolívar y Los Ríos. William Young nos informa que el Servicio Nacional de Medicina Legal propone construir nuevos anfiteatros y centros forenses en conjunto con municipios y prefecturas.
Nuestro recorrido continuó en la provincia de Bolívar. Caluma es una comunidad de clima templado, agrícola y minera, con cerca de 20.000 habitantes. Su cementerio está alejado del centro urbano, apartado y silencioso en las faldas de un cerro. Allí encontramos a Vicente Alvarado, oriundo de esta localidad. Con él recorrimos este panteón en medio de trabajadores que realizan arreglos en algunas bóvedas. Nos mostró lo que en algún momento iba a ser el anfiteatro, ahora olvidado y en condiciones críticas. La mesa, que sería usada para las autopsias, es lo único que sigue en pie. Lo demás, destruido y sin mantenimiento. Pero al sobrino de don Vicente le realizaron hace 5 años una autopsia. Como no había un lugar adecuado, lo hicieron aquí, en esta mesa, al aire libre, en medio de este cementerio, en Caluma. Yo fui el hombre que le ayudaba a tener a los doctores las pinzas para que le corran y examinar todo lo que corresponde de los doctores. Pero hay otro problema. Estas instalaciones son privadas, no pertenecen a la ciudad. Eso complica aún más la construcción de una morgue adecuada. Por medio del Departamento de Planificación está realizando la coordinación del traspaso de este cementerio que existe aquí en nuestro cantón, pues, en vista que no es municipal directamente, entonces se está realizando los trámites en coordinación con el señor alcalde. Para asumirlo. Para asumirles, claro. Dejamos Caluma para ir al cementerio del Cantón Montalvo, en la provincia de Los Ríos. Nos recibió el cuidador, trabaja allí hace más de 3 décadas y nos dijo que en ese tiempo hizo más que vigilar. ¿Cuántas autopsias ha hecho? Unas 50 más o menos. ¿En cuánto tiempo? Ya llevo 37 años trabajando aquí. ¿Pero usted tiene estudios en el tema? No. ¿Está aprendiendo, sabiendo? Aquí aprendí con mi papá. Mi papá fue el panteonero aquí. Aquí el lugar donde debería funcionar el anfiteatro es una bodega. La mesa donde deberían hacerse las autopsias sirve de repisa para material de construcción. Y estos no son casos aislados, es una realidad repetida en muchas comunidades del país. Edson Alvarado representa a la Asociación de Municipios de Cantones de 5 provincias. Reconoció que el tema es crítico y no solo por la falta de recursos. Tenemos que tener un médico que debe ser legista, acreditado por la Fiscalía General de la Nación. Tenemos que tener el personal necesario para que puedan colaborar y todo eso es costo. Muchos municipios no lo tenemos. Yo soy franco. Hace 7 años, el entonces fiscal general Galo Chiriboga expuso la intención de que ese organismo asuma las morgues del país, pero eso solo quedó en planes. Ahora el Servicio Nacional de Medicina Legal tiene otro proyecto. Quieren construir nuevos centros forenses en el país. Actualmente tienen 11 en 24 provincias. Tras meses de una llegada masiva de ecuatorianos a la frontera sur estadounidense, datos oficiales revelan una fuerte caída durante septiembre de las detenciones de compatriotas en su tránsito irregular a ese país. La imposición de una visa para viajar a México influyó, pero continúa la amenaza de las rutas clandestinas utilizadas por los coyoteros, como nos cuenta Bessie Granja. El embudo impuesto por México con la exigencia de visas para ecuatorianos que deseen ingresar a ese país genera los primeros efectos. Hay un descenso de compatriotas detenidos en la frontera con Estados Unidos. Esto luego de meses consecutivos de una llegada masiva de migrantes al país azteca. En julio de este año, los ecuatorianos detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos fueron 17.405. En agosto, esta cifra se disparó a 17.682, un número récord. Un mes después, tras la aplicación de la visa a México, la estadística descendió en septiembre a 7.419 ecuatorianos detenidos. Vemos en este primer mes una caída significativa. Hay que ver cómo se siguen comportando las estadísticas hasta el cierre de este año. Cifras del Ministerio de Gobierno revelan que en agosto de este año, 22.976 ecuatorianos que viajaron al país azteca no retornaron. Un número menor se registró en septiembre con una cifra de 6.500 personas.
En las agencias de viajes existe una reducción del número de ciudadanos que adquieren paquetes a México. Así lo confirma Dani Figueroa, propietario de uno de estos negocios. Estamos hablando de una disminución de un 85% en comparación al escenario cuando los viajes podrían realizarse sin ninguna clase de requerimiento migratorio, ¿no? Nosotros teníamos, en este caso, ¿no?, como F-Expedition, teníamos un bloqueo para el feriado de noviembre, que se viene este fin de semana de 18 pasajeros, de los cuales solo pudieron viajar 2. La exigencia de una visa a México es un requisito que se cumplirá hasta marzo próximo. Más noticias. El secretario jurídico de la Presidencia entregó esta noche a la Asamblea el proyecto de reforma tributaria con el carácter de económico urgente. Esta es la primera parte de la propuesta inicial del Ejecutivo, que llamó Ley de Oportunidades, y la dividió al no ser calificada por la legislatura. El Parlamento tiene 30 días para aprobarlo o archivarlo, por lo que el Consejo de Administración Legislativa, CAL, deberá reunirse en las próximas horas para calificar el proyecto y remitirlo a una comisión. Este documento fue distribuido previamente en las bancadas de Izquierda Democrática y Pachacutic para sus observaciones. Al menos la ID confirmó haber remitido sus respuestas. El coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana, Hugo Icaza, renuncia a su cargo en medio de cuestionamientos al organismo. Critica la forma en la que se están llevando los concursos para designar autoridades. Jacqueline Rodas nos informa. En medio de señalamientos al accionar del organismo, renuncia a su cargo el coordinador nacional jurídico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hugo Icaza. En la carta enviada a la presidenta Sofía Almeida, señala que constantemente ha advertido sobre decisiones equivocadas, pero que sus criterios no se han tomado en cuenta, y añade: no puedo permitirme continuar en un Consejo de Participación aprovechado por decisiones egoístas que obran en contra de la verdadera reivindicación institucional, adoptadas en forma arbitraria y sin pensar en los intereses de la nación. Icaza advierte que más adelante se conocerán detalles. Yo termino relaciones laborales con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no compatibiliza con mi concepto moral de ver las cosas. Mi principal preocupación es que el Consejo siga su curso inobservando criterios de legitimidad. Atención al país. Pronto sabrán realmente qué intereses se manejan detrás del Consejo. Sofía Almeida indicó por mensaje de texto que Icaza no renunció, sino que se le pidió la renuncia. Luego se emitió un comunicado indicando que el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra desarrollando procesos de designación de autoridades del Estado de manera transparente. No permitiremos que intereses mezquinos y políticos dentro y fuera de la institución pretendan detener el mandato delegado por el pueblo ecuatoriano. Entre los procesos en curso que lleva la entidad está la designación de Contralor General del Estado, Defensor Público y la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Y les contamos una noticia alentadora. 3 niños que padecen atrofia muscular espinal recibieron la medicina más cara del mundo, hoy en Quito. Carla Delgado nos cuenta que este fármaco cuesta más de $2 millones. Les tenemos el informe. Son Derek, Kiara y Noelia, 3 niños que padecen atrofia muscular espinal, una condición que hace que el cerebro y la médula espinal se destruyan, provocando que incluso los pacientes dejen de caminar y hasta respirar. La medicina para tratar su dolencia está considerada como la más cara del mundo y hoy finalmente lograron que el fármaco les sea suministrado. Gracias a su conversación directa con Novartis, se pudo conseguir esta donación. Novartis se comprometió en donar 5 dosis, de las cuales ya han llegado al país 3 dosis. El medicamento llamado Zolgensma llegó esta semana. Antes de recibirlo, los menores y sus padres se sometieron a una estricta cuarentena. La madre de Derek Pino Argote nos dice que sin la gestión estatal habría sido imposible obtenerlo. Después de haber luchado tanto, pues por fin ya mi hijo va a tener una mejor calidad de vida. Y respecto a Derek, pues gracias a Dios lo ha asimilado bien el medicamento hasta el momento, no ha tenido ningún síntoma. Pese a la gran noticia, 2 menores más que también habían sido preparados para recibir la medicina no lo lograron. Los especialistas dan las razones. En uno de los casos, lamentablemente, el niño
ya tiene complicaciones como, por ejemplo, una neumonía. En el caso de otro de los niños, los padres desistieron acceder al tratamiento y prefirieron otro tipo de medidas de manejo. Los niños que fueron medicados no presentaron reacciones adversas y se espera que sean dados de alta los próximos días. Y otras noticias, el estado de excepción fue decretado el pasado 18 de octubre y desde esa fecha los militares salieron a patrullar en 9 provincias que, según el gobierno, tienen mayor incidencia de delitos a escala nacional. Este es un balance. Los operativos se coordinan con la policía y las cifras con los resultados indican que se han ejecutado 62.000 operativos que han dejado como resultado 1.500 personas detenidas. Además, se han decomisado 150 armas y también las autoridades desarticularon 21 organizaciones delictivas. William Young preparó un informe. Juntos es un escenario que se repite en varios puntos de las 9 provincias en las que los operativos contra la delincuencia se intensificaron de acuerdo al estado de excepción. Pero ¿cuáles son los resultados? Según el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, se desarticularon 9 bandas criminales en esta provincia, todas con un denominador común. Que la causa raíz es una sola, el narcotráfico. La delincuencia común, el crimen organizado que hoy azota Guayaquil, está enraizado en el narcotráfico y hacia allá tienen que apuntar todos los cañones. Desde el 18 de octubre que entró en vigencia el estado de excepción, solo en Guayas se detuvieron a 270 personas y en los operativos se decomisaron explosivos, municiones y armas de fuego. Según el gobernador, desde esta semana los patrullajes en Guayaquil tendrán personal de varias instituciones de control. Visualicemos una camioneta que la está conduciendo un guardia metropolitano del municipio. Va a contar también con efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los grupos de orden táctico de la policía, GOE, GIR, GEMA, UMO, Unidad de Mantenimiento del Orden, también efectivos de la Comisión de Tránsito. Para Freddy Zarzosa, jefe zonal de la policía subrogante, se trata de una lucha permanente contra las organizaciones narcodelictivas que tratan de extender su espacio de operaciones en el puerto principal, la ciudad más violenta del país. ¿Cuántos puntos críticos tiene Guayaquil? En este caso, 10 puntos específicamente donde se concentra el tema de la violencia común y 9 puntos en donde se concentra el tema de la violencia criminal. Las autoridades de gobierno esperan que los municipios se sumen de forma conjunta a estos controles, con vehículos y recursos. Y en Naranjal, provincia del Guayas, la policía incauta casi 1 tonelada de cocaína escondida en un camión con plátanos y piñas. El camión con la carga ilegal era custodiado por una camioneta. Agentes fiscales junto a policías detuvieron a 3 personas e incautaron a 2 vehículos en la vía Panamericana en la provincia de Guayas. Según las primeras investigaciones, se determinó que la droga tenía como destino Chile. Amigos, estamos aquí despidiendo nuestra emisión. Quiero informarles que tomaré unos días de vacaciones. Estaré en 15 días con ustedes, el 15 de octubre, exactamente, de noviembre, perdón. Estaré con ustedes nuevamente. Por el momento, muchas gracias. Aquí queda Juan Carlos Esprúa para seguirles informando. Buenas noches a todos.